Científicos policiales en trajes protectores afuera de una casa o en alguna remota área boscosa sellada son una visión muy común. Un cuerpo ha sido hallado y es la lúgubre labor de alguien identificarlo y revisar la escena. Incluso con la tecnología moderna no siempre es fácil. En el pasado la identificación era mucho más difícil y a menudo imposible, especialmente cuando algunos asesinos se esforzaban mucho para despistar a las autoridades. Salirse con la suya en un asesinato es mucho más fácil si se ha pensado un poco en la eliminación del cadáver. Después de todo, los cuerpos pueden decir cosas, pueden poner a la policía en la dirección del asesino. Pero sin un cuerpo es imposible probar siquiera que se haya cometido un asesinato. Al menos, eso es lo que la mayoría de los asesinos más astutos pensaban. Pero iban a descubrir que incluso los restos más pequeños podían ser usados como evidencia significativa. Ese fue el caso en Londres, en 1949, cuando una mujer desapareció. Olive Durand Deacon era una saludable mujer de 69 años que se hospedaba permanentemente en el hotel Oslow Court, en el sur de Kensington. Se sabía que había fraternizado con un compañero residente llamado John George Haigh. Se suponía que ambos iniciarían un negocio juntos, y Haigh había hecho arreglos para llevar a la señora Durand Deacon a su taller en la calle Leopold, en Crawley. Nunca fue vista nuevamente. Poco después, sus pertenencias personales, incluyendo su abrigo de piel, fueron vendidos o empeñados. Haigh era un seductor persuasivo, gallardo, bien presentado y con modales impecables. Parecía adinerado. Después de todo, vivía en el hotel Oslow Court. Pero vivía una mentira. En realidad estaba arruinado, no tenía empleo y estaba acosado por deudas de juego. Por lo tanto, estaba presionado por obtener dinero rápidamente. Los que lo conocían no lo habrían adivinado. Nunca habrían imaginado que había pasado tiempo en prisión por fraude o que ya había matado a 5 personas. Cuando la señora Durand Deacon no regresó a su hotel, su amiga Constance la reportó desaparecida a la policía. Haigh incluso fue con ella para explicar cómo Olive no se había presentado a su cita. Al revisar sus antecedentes, la policía descubrió sus condenas por fraude. Revisaron su taller y descubrieron un boleto de lavandería por el abrigo de piel de Olive y un revólver. Se lo llevaron para interrogarlo, y de la nada, él explicó la desaparición. Él les dijo: la señora Durand Deacon ya no existe. La destruí con ácido. Encontrarán los residuos en la calle Leopold. Todo rastro de ella ha desaparecido. Díganme, ¿cómo pueden probar un homicidio sin un cuerpo? Haigh creía que existía un concepto legal llamado corpus delicti, y que eso significaba que sin un cuerpo no había crimen, y por lo tanto no había castigo. Presumía que si se deshacía de todo rastro del cuerpo, estaría a salvo. Corpus delicti es predominantemente un término legal. Realmente no es un término médico o patológico. Creo que literalmente significa cuerpo del delito. Y podría referirse literalmente a un cuerpo humano, a un cadáver. Pero se usa muy a menudo en un sentido legal para indicar lo que podría ser un trozo de madera quemada, el cuerpo de la evidencia. E incluso puede ser un concepto abstracto. El cuerpo del delito o corpus delicti era que A, el hombre estaba ebrio, y B, estaba a cargo de un vehículo de motor. C, el vehículo de motor estaba en una calle pública, no en un lugar privado, así que el cuerpo del delito es que estaba ebrio y a cargo del vehículo. Y ese es un delito condenable, así que no es específicamente un término patológico. Pero creyendo que corpus delicti significaba que sin un cuerpo estaba a salvo de una acusación, Haigh siguió contándoles a los asombrados oficiales de policía su terrible historia. Cómo había atraído a la señora Durand Deacon a su local en Crawley, cómo le había disparado atrás de la cabeza y luego había colocado el cuerpo en un barril de 170 litros lleno de ácido sulfúrico. Luego regresó para ver cómo marchaba la reacción. Luego vendió sus propiedades, incluyendo un abrigo de piel y joyería. Había hecho todo eso y luego había regresado al Oslow Court a tiempo para una última copa.
Era casi demasiado fantástico para creerlo, pero la policía estaba segura de que no se trataba de los delirios de un loco. Cuando lo investigaron, descubrieron que tenía varias condenas previas por fraude, estafa, ese tipo de delitos. También había rentado un local en Crowley conocido como la Horsley Engineering Company, donde se suponía que haría trabajos experimentales no especificados. Y allí tenía esos grandes tanques de ácido sulfúrico. Allí también encontraron el boleto de la lavandería por un abrigo que pertenecía a la víctima. En este punto, el profesor Keith Simpson, el eminente patólogo del Ministerio de Interior, fue atraído. Visitó la escena del crimen y de inmediato se topó con los residuos a los que se había referido Haig. Entre los escombros, su ojo experto descubrió una pequeña piedra de apariencia irregular. De hecho, era un cálculo biliar. Ordenó que recogiesen los residuos y los llevasen al laboratorio para analizarlos. Hubo algunos hallazgos interesantes: dentaduras plásticas superiores e inferiores, 3 cálculos biliares más, pequeños fragmentos de hueso y el asa de una bolsa plástica. Cuando se verificaron las dentaduras contra los registros dentales, se encontró que pertenecían a Olive Durand Deacon. El asa de la bolsa pertenecía a una que ella había sido vista cargando el día de su visita a la calle Leopold. Y esos no fueron los únicos descubrimientos. Simpson también encontró parte de un pie que mostraba signos de artritis. La señora Durand Deacon había sido tratada por osteoartritis en su pie izquierdo. Manchas de sangre halladas en las paredes blanqueadas demostraron ser humanas. También había manchas de sangre en los puños de la camisa de Haig. El juicio de John Haig comenzó el 18 de julio de 1949 y duró poco más de un día. El trabajo de Simpson y la presuntuosa confesión de Haig significaban que había pocas dudas de su culpabilidad. Cuando se dio cuenta de que el juego había acabado, cambió de táctica y comenzó a tratar de mostrar que estaba loco. Dijo que él necesitaba beber la sangre de las personas y que tenía que matarlas. Se introdujo un alegato de locura, pero el jurado no quedó convencido. Les tomó poco más de 15 minutos hallarlo culpable de homicidio. Se supo que esta no era la primera vez que Haig había matado o usado su baño ácido. Algunos años antes, la familia McShawn y una pareja apellidada Henderson también habían encontrado su fin del mismo modo. En esa ocasión, Haig había tenido más suerte, más cuidado y menos vanidad. No les había dicho arrogantemente a los detectives sobre el tanque de ácido creyendo que estaba a salvo. Para el momento en que Keith Simpson la hubiese encontrado, la evidencia restante probablemente se habría desintegrado también. La evidencia de Keith Simpson había ayudado a condenar a un asesino de sangre fría cuyo único motivo era el dinero. Haig fue colgado en la prisión de Wandsworth el 10 de agosto de 1949. Haig era un asesino frío y arrogante que pensó que había destruido todo rastro de su víctima. Creyó que sin un cuerpo la policía solo podía especular sobre lo que había ocurrido, pero solo tuvo éxito en probar que incluso las evidencias más pequeñas pueden ser suficientes para atrapar a un asesino. Cuando la policía encuentra un cadáver, deben hallar las respuestas a 3 preguntas vitales. ¿Quién es la persona muerta? ¿Cuánto tiempo ha estado muerta? ¿Y cuál fue la causa de la muerte? Ya que en términos forenses, la causa puede indicar si la policía se verá involucrada o no. Podríamos decir que hay muerte natural, accidental, homicidio y suicidio. Son los 4 modos principales en los que mueren las personas. Es una combinación de personas que se juntan para decidir qué ha ocurrido allí. El patólogo decide la causa de la muerte, la cual puede indicar precisamente la forma de la muerte. Sin embargo, no siempre es claro. El solo saber cómo murió una persona puede no dejar claro si fue un suicidio o si fue homicidio. Y es entonces cuando debe hacerse una investigación completa para armar todas las piezas de la evidencia y decidir al final qué categoría de muerte es. Es la labor del patólogo forense establecer la causa de la muerte. John Rutherford ha tenido que reportar en muchos casos de muertes sospechosas. Cuando se encuentra un cuerpo, lo primero es establecer si se trata de una muerte sospechosa o no. Esto es de suma importancia y a menudo, desafortunadamente, se deja en manos de un oficial de policía novato. Pero si se establece que es una muerte sospechosa, lo primero es acordonar el área, no tocar nada y evitar que alguien toque algo. Actualmente, la preservación de la evidencia
es lo más importante. Pero esta cuidadosa preservación de la evidencia no siempre fue la prioridad para las fuerzas de la ley. A mediados del siglo XIX, la escena del crimen e incluso el cuerpo de la víctima no eran tratados con el mismo respeto. Existe un caso de asesinato muy famoso en la Inglaterra victoriana, el caso del homicidio de la calle, donde un detective de Londres llegó a la escena del crimen y no quedaba nada de ella para investigar. Y esto ocurrió en varias ocasiones. Las personas decían, oh, hay mucha sangre en el suelo o en las paredes, y la limpiaban. Y movían el cuerpo y arreglaban la habitación porque no se veía bien. Bien, no se ve bien. Pero si alguien desea poder descubrir lo que ocurrió y posiblemente quién lo hizo, entonces debe ser capaz de ver la escena del crimen como estaba en el momento exacto en que el cuerpo golpeó el piso. En la actualidad existe un procedimiento fijo que seguir cuando se encuentra un cuerpo para preservar la integridad de la evidencia. En una muerte sospechosa, el cuerpo puede decirle mucho al patólogo. En ocasiones, incluso un simple cambio biológico en el cuerpo ayuda a descubrir lo ocurrido. Uno de esos cambios es la lividez. La lividez, en ocasiones llamada hipóstasis post-mortem, es el color que adquiere un cuerpo por el estancamiento de la sangre luego de la muerte. Bajo la influencia de la gravedad, los glóbulos rojos en circulación, al no ser ya bombeados, se asientan por gravedad, y esto comienza una media hora o una hora después de la muerte, y persiste por varios días, hasta que los glóbulos rojos comienzan a romperse y son disueltos en otros tejidos. Es importante para el forense en ciertas circunstancias porque luego de algunas horas la lividez se fija. En otras palabras, si tienes un cuerpo y ha ocurrido la muerte, tal vez 2 horas antes, la sangre se asentará. Si volteas el cuerpo, la sangre se asentará en el otro lado. Pero después de un periodo largo, variable, 6 horas, 12 horas, la lividez o hipóstasis se hace fija. Así que eso revela la posición en la que se encontraba el cuerpo durante ese intervalo. Si, por ejemplo, hallamos un cuerpo que está boca abajo, pero presenta lividez en la espalda, sabemos que el cuerpo inicialmente estaba de espaldas y que fue movido por alguien durante el intervalo. Así que eso nos da una pista de que el cuerpo fue movido después de morir. Interpretar estas señales biológicas puede ayudar a revelar la causa de la muerte, pero todo se complica mucho más si solo se recupera una pequeña parte del cuerpo. A menudo los asesinos llegan a extremos para disfrazar la identidad de sus víctimas y el modo en que murieron. Esto hace el trabajo de la policía muy difícil actualmente, pero antes del siglo XX era virtualmente imposible. Hoy podemos usar también registros dentales, lo cual obviamente no podías hacer en el siglo XIX, así que si un cadáver estaba muy descompuesto en los siglos XVIII o XIX o antes, básicamente eran conjeturas o presunciones. Uno de los primeros hombres en convertir estas conjeturas en una ciencia más precisa fue el francés Alexandre Lacassagne. Era profesor de ciencia forense en la Universidad de Lyon a finales del siglo XIX. Había realizado abundantes experimentos en cadáveres y se hizo adepto a descubrir señales que ayudasen a la policía. Su éxito en la corte le dio a la patología una respetabilidad que no tenía previamente. En Gran Bretaña, a comienzos del siglo, el Hospital St. Mary en Londres se convirtió en un centro de excelencia para la patología forense. Con alumnos como Augusto Pepper y su asistente Bernard Spilsbury. Más tarde, Sir Bernard se convertiría en el nombre más famoso en la patología por muchos años. Spilsbury, quien tuvo una enorme influencia en la medicina forense, probablemente la mayor influencia de este siglo, comenzó siendo un estudiante de medicina, pero al tener una disposición casi obsesiva,
Rápidamente llegó a la cima de su profesión y en 1910, ya que era conocido como alguien que tenía la capacidad de producir evidencia en la corte, fue llamado en el caso Crippen. El caso Crippen fue famoso no solo a causa del veneno que se usó para cometer el homicidio, sino porque el resultado del juicio dependía de la identificación forense del cuerpo. A comienzos de 1910, restos humanos fueron encontrados en el sótano del hogar londinense del Dr. Crippen. El buen doctor no estaba presente para presenciar el descubrimiento. Había salido del país hacia Canadá a bordo de un barco con su amante Ethel Lenneff. Su esposa Cora era una intérprete musical conocida con el nombre artístico Belle Elmore. Algunos amigos suyos del teatro ya la habían reportado desaparecida a la policía, pero Crippen les había dicho que estaba en Estados Unidos con su amante. El inspector Dew de Scotland Yard comenzó a sospechar, especialmente después de la repentina partida de Crippen. Obtuvo una orden para revisar el departamento de Crippen y en el sótano encontró un área de tierra que había sido perturbada recientemente. Enterrados en una tumba poco profunda estaban los miembros cortados del cuerpo de una mujer. Crippen fue interceptado en el barco rumbo a Canadá junto con Ethel, quien estaba disfrazada como un chico. El inspector Dew los arrestó a su regreso. Crippen negó completamente cualquier conocimiento de los restos en el sótano, asegurando que no eran los de su esposa y que debieron ser puestos allí por otra persona. Por lo tanto, la identificación de estos restos era crucial. ¿Podría probarse que estos pequeños trozos de carne eran todo lo que quedaba de Cora Crippen? Si no podían probarlo, su esposo podría quedar impune del homicidio. Una marca distintiva que poseía Cora era la cicatriz de una operación estomacal. La cuestión era, si un trozo particular de tejido mostraba tejido cicatrizal donde se sabía que había tenido una operación de apéndice. Spilsbury dijo que definitivamente lo era. El doctor llamado por la defensa, Turnbull, dijo que no, que era solo un pliegue en la piel, de los que se ven muy a menudo. Turnbull era un doctor muy respetado. Aunque Spilsbury había realizado unas 30 autopsias, Turnbull había realizado 1000 o más. Pero Turnbull era un testigo débil y la fiscalía logró hacer picadillo a Turnbull. De hecho, en la corte, Spilsbury, con su total frialdad y precisión, simplemente barrió el piso con Turnbull y definitivamente selló la condena de muerte de Crippen. Tendemos a olvidar la influencia que tienen los individuos al pararse en el lugar de los testigos. Y si se colocan allí derechos y hablan con confianza y enfatizan que son los expertos, entonces los jurados les creerán. El jurado en el caso Crippen ciertamente lo hizo. Les tomó solamente media hora llegar al veredicto. Crippen fue hallado culpable y colgado el 23 de noviembre de 1910. Como resultado del caso, Bernard Spilsbury fue de pronto el patólogo más famoso de Inglaterra. Y a partir de entonces, si Spilsbury aparecía en un caso, bien fuese para la defensa o la fiscalía, podías tener la certeza de que su palabra sería tomada como un evangelio por el jurado. Creo que Bernard Spilsbury realmente se convirtió en una celebridad como testigo médico a comienzos del siglo XX. Y su reputación se estableció aún más firmemente en una serie de casos de asesinatos de alto perfil en los años siguientes, incluyendo el caso que luego aseguraría fue el más interesante de su carrera, el homicidio del chalet Cromwells. En 1924, el principal patólogo de Inglaterra, Bernard Spilsbury, enfrentó su caso más retador hasta la fecha, uno que llevaría a la patología forense hacia terrenos previamente inexplorados. El domingo 4 de mayo de 1924, Spilsbury fue llamado por la policía local a un chalet en Eastbourne, en la costa sur de Inglaterra. Fueron a una casa llamada Casa de los Oficiales, un chalet en un lugar aislado llamado The Cromwells. Y cuando abrieron la puerta, se dieron cuenta de que no solo era la escena de un homicidio, sino la escena de un homicidio muy grotesco. Finalmente, recogieron de 900 a 1000 trozos de carne humana. La víctima era una joven mujer llamada Emily Kay. La policía supo eso porque ya habían arrestado a un hombre sospechoso del asesinato. Su nombre era Patrick Mahon. Mahon estaba casado y tenía una hija, pero también era un don Juan.
Era un ladrón que había pasado tiempo en prisión por estafa. Emily sabía que estaba casado, pero no sabía que no era su única novia. Se conocieron por el trabajo. Ella era mecanógrafa y él era un vendedor. Se atrajeron mutuamente de inmediato e iniciaron un romance. Mahon incluso le compró un anillo de compromiso. Emily Kay tenía ahorros considerables y acciones. Mahon la persuadió de que las vendiese. Entonces Emily anunció que estaba embarazada. Mahon estaba en un aprieto. Después de decir que ella literalmente debía desaparecer, la llevó al chalet que había rentado en Eastbourne, la mató de un golpe en la cabeza y procedió a cortar su cuerpo. Mahon debía agradecerle a su esposa Jessie por poner a la policía tras él. Había estado casado con Jessie por 14 años, pero Jessie sospechaba que no era tan fiel como debía ser y recibía mensajes sobre que él estaba en la costa sur, en las carreras. Con sospechas, las cuales tal vez tenía razón de tener, pensó en qué podía hacer. Así que comenzó a revisar su ropa, y en su ropa encontró el boleto de un guardarropa. El boleto era por una bolsa en la estación Waterloo. Llevó a una amiga a la estación de Waterloo para averiguar qué había en la bolsa, y creo que trataba de anticipar que podía ser algún tipo de infidelidad marital. Y no estaba equivocada. Pero lo que encontró en esa bolsa hizo que colocase el boleto del guardarropa de nuevo en su bolsillo y que llamase a la policía. Cuando Patrick Mahon llegó a recoger su bolsa, fue arrestado por el detective jefe inspector Percy Savage. Dentro de la bolsa había prendas de mujer manchadas de sangre y un cuchillo. Estaba muy claro que había violencia involucrada. Patrick Mahon fue arrestado de inmediato. No negó haber cortado el cuerpo de Emily, pero sí negó haberla matado intencionalmente. Dijo que habían comenzado a discutir y que ella se había golpeado la cabeza contra el cubo de carbón y que ese golpe la había matado. En su juicio, Mahon mostró a Emily como una femme fatale que lo había tentado para tener un romance. Cuando él le dijo que eso debía terminar, ella se puso histérica y lo atacó. Fue durante esa lucha que el trágico accidente había tenido lugar. Dependía de Bernard Spilsbury probar que eso no era cierto. Hizo un trabajo magistral, porque su labor era armar todos esos pedazos de carne. Nunca recobró la cabeza, pero armó el resto del cuerpo y sacó algunas conclusiones, incluyendo un hematoma en el hombro derecho que concluyó había sido causado mientras aún estaba viva, lo cual tendía a contradecir el relato de Patrick Mahon del único golpe en la cabeza contra el cubo de carbón. Y el cubo de carbón no era dentado, como habría tenido que ser para haber infligido una herida tan severa en la cabeza de Emily Kay. Fue la evidencia de Bernard Spilsbury la que aclaró la red de mentiras de Mahon, y cuando también se supo que había comprado un cuchillo de chef y una sierra solo pocos días antes del homicidio de Emily, la teoría del accidente pareció incluso menos plausible. Ni las historias de Mahon ni su encanto pudieron salvarlo de un veredicto de culpabilidad y de un viaje al patíbulo, al cual llegó el 9 de septiembre de 1924. Además de la exitosa acusación, el caso tuvo un efecto duradero en el modo en que la policía manejaba las escenas de homicidios, con la introducción de la bolsa de homicidios. Bernard Spilsbury estaba horrorizado de encontrar a oficiales de policía recogiendo trozos de carne con las manos desnudas. Y eso llevó a lo que ahora llamamos la bolsa de homicidios, con todo el equipo que un oficial de policía necesita en la escena de un homicidio en una sola bolsa, de modo que estuviesen equipados apropiadamente para los aspectos técnicos de recuperar evidencia forense. Este es el tipo de maletín que un investigador llevaría con él actualmente. Y realmente no ha cambiado desde la bolsa de homicidios original. Hay muchas cosas más en él actualmente. Cada investigador toma uno de estos maletines y lo personaliza, le añade cosas. Y podría haber cualquiera de cientos de artículos allí.
Básicamente, aún tienes los polvos para huellas básicos. Tienes algunos polvos de huellas más y algunos cepillos más para trabajar. Pero es básicamente lo mismo. Aún necesitamos cinta para levantar las huellas. Aún necesitamos láminas de Covex para colocar las huellas allí. Actualmente necesitamos hisopos estériles. También tenemos equipo de protección con guantes y máscaras. Pues obviamente la contaminación es un gran problema actualmente y no queremos contaminar la escena. Y no queremos llevarnos nada de la escena con nosotros. Así que tenemos nuestro equipo de protección allí también. Tenemos algunas otras cosas. Tenemos tarros de muestras. Tenemos varios artículos para empacar. Y si estamos allá afuera trabajando como investigadores para la policía local, hay varios formularios y mucho papeleo que llevar, como reportes de la escena del crimen y esas cosas. Así que con la introducción de la bolsa de homicidios original, el legado de Bernard Spilsbury estaba garantizado. Después del homicidio del chalet Crumbles, su reputación estaba en el punto más alto, pero estaba por recibir su primera prueba. El hecho de que Spilsbury fuese considerado una especie de dios por los jurados fue lo que gradualmente hizo que todos se volvieran contra él. Esto se hizo especialmente obvio en el caso de un joven llamado Norman Thorne. Thorne vivía en el pequeño pueblo de Crowborough, en el este de Sussex. Luego de dejar la marina, pidió un préstamo y abrió una granja de pollos. Fue luego de una visita aquí, en diciembre de 1924, que su prometida Elsie Cameron desapareció. Elsie era una mecanógrafa de 23 años de Londres. Veía a Norman como su única oportunidad de casarse y por eso viajaba a la granja cada fin de semana. Desafortunadamente para ella, Norman tenía otras ideas. De hecho, él comenzó a ver a otra joven, una lugareña del área, y él sí vio su oportunidad de tener un matrimonio honrado, irse por la ventana. Fue a visitar a Norman Thorne en su granja de pollos para resolver las cosas con él, pero de hecho nunca fue vista de nuevo. Sus padres reportaron su desaparición a la policía. Alguien dijo que de hecho la había visto porque se sabía que era la novia de Norman Thorne en la vecindad de la granja de pollos. Así que fueron a revisar el lugar. Thorne aparentemente fue muy cooperativo. Vivía en una especie de pequeña cabaña muy sucia, muy pequeña, y los llevó por toda la granja, sin absolutamente ninguna señal de algo sospechoso. Incluso fue fotografiado parado en medio del gallinero, rodeado por sus aves, lo cual apareció en muchos diarios. Pero, finalmente, lograron excavar en el gallinero donde encontraron su cuerpo. De hecho, él se había parado sobre ella cuando se tomó la famosa fotografía. El cuerpo de Elsie había sido desmembrado. Igual que Mahon, Thorne admitió haber cortado y enterrado el cuerpo, pero no haberla matado. El propio Norman Thorne dijo que él y Elsie habían discutido porque él estaba viendo a otra persona. Él salió de la casa y regresó para descubrir que ella se había ahorcado. En la autopsia, Spilsbury reportó que no había podido hallar marcas en el cuello consistentes con el ahorcamiento. Sin embargo, encontró varios hematomas en el cuerpo. Se solicitó una segunda autopsia por el patólogo de la defensa, el amargo rival de Spilsbury, el doctor Robert Bronte. Las segundas autopsias siempre son difíciles porque ha pasado más tiempo y el cuerpo se ha descompuesto más. Pero él dio evidencia de que pensaba que podía hallar señales de que ella se había ahorcado. De hecho, el juicio presentó a varios otros expertos médicos que también apoyaban la teoría del suicidio. Tal vez había lugar para al menos una duda razonable. Pero el jurado de la corte de Louis Crown, dominado por Spilsbury, encontró culpable a Thorne. Si ella se había ahorcado o no, dependía, por supuesto, de otra evidencia. La viga, de la que Norman Thorne decía que ella se había ahorcado, tenía polvo intacto en toda su longitud. Así que había otra evidencia que el jurado habría tomado en consideración antes de llegar a una condena. Norman Thorne fue ejecutado, pero se llegó a un punto en el caso
en el que la evidencia de Bernard Spilsbury ya no quedaba sin ser retada. En las primeras décadas del siglo XX, una serie de asesinatos de alto perfil habían sido resueltos exitosamente por la patología forense. Bernard Spilsbury había logrado una especie de estatus de celebridad y el público parecía creer que los patólogos podían resolver cualquier crimen. De hecho, solo podían trabajar con lo que les daban y en ocasiones el cuerpo no tenía todas las respuestas. Tal fue el caso en el misterio del baúl de Brighton en 1934. Era junio de 1934, no mucho después del día del Derby, cuando el encargado del equipaje olvidado de la estación de Brighton creyó sentir un olor muy desagradable saliendo de uno de los baúles en su poder. Había sido dejado allí el día del Derby, cuando había habido mucha gente y muchas personas habían viajado. Cuando fue abierto, se encontraron los restos de una mujer en descomposición. Pero solo se encontró la mitad superior del cuerpo de la mujer en el baúl. Llamaron a Scotland Yard y el jefe investigador Donaldson recibió la tarea de investigar. No solo debía identificar a la mujer, también debía encontrar la otra mitad del cuerpo. Así que se envió un mensaje a todas las otras oficinas de equipaje olvidado de la línea principal. Y al día siguiente, en King's Cross, encontraron 2 piernas. Nuevamente, Bernard Spilsbury tuvo la tarea de unirlo todo y concluyó que las partes del cuerpo en King's Cross y Brighton eran de la misma mujer. Aún tenían el problema de identificarla, así que Scotland Yard envió un equipo a Brighton para tratar de resolver este caso. En el apogeo de la temporada turística de verano, el balneario marino era anfitrión de cientos de visitantes adicionales, oficiales de policía y reporteros que trataban de averiguar qué había ocurrido. Habiendo examinado el cuerpo, Bernard Spilsbury pudo determinar que estaba embarazada. Sin embargo, no era una callejera común. Sus uñas estaban bien arregladas y estaba en buenas condiciones. Había grandes esperanzas de descubrir su identidad. Incluso averiguaron dónde había sido fabricado el baúl. Pero luego de rastrear y eliminar a cientos de mujeres, el rastro de pronto se enfrió. La policía simplemente no pudo averiguar la identidad de la mujer y sin esto no había otras pistas de quién había cometido el crimen. Así que a pesar de todo el frenesí mediático, el misterio del baúl de Brighton siguió siendo eso hasta el día de hoy. Alguien astutamente había quedado impune del homicidio, pero otros asesinos que fueron incluso más allá en la mutilación del cuerpo no fueron tan listos como pensaron. En 1935, un asesino llegó a los extremos para eliminar a sus víctimas, cortando los cuerpos en pequeños pedazos. Los restos humanos fueron encontrados en las riberas del río Lynn, cerca de Dumfries, en Escocia, por alguien que paseaba a su perro. Esparcidas por el área del río había varias partes de cuerpos. No habían sido cortadas con una sierra, sino cuidadosamente diseccionadas con un cuchillo. Varios eminentes patólogos escoceses los examinaron. Los restos fueron llevados al hospital de Edimburgo, a la Enfermería Real. Los científicos forenses, guiados por el Dr. John Glaister, tuvieron la tarea de intentar reconstruir los cuerpos con las partes que rescataron. Lo que sabían era que había 2, y que ambas eran mujeres. El asesino incluso había removido las puntas de los dedos y los dientes para evitar que fuesen reconocidos. Así que los patólogos forenses tenían un trabajo duro en sus manos. Sin embargo, tenían una pista. Partes de los cuerpos habían sido envueltas en diarios y esa edición solo estaba disponible en el área de Lancaster. Mientras tanto, en Lancaster, un médico general local, el Dr. Buck Roxton, les decía a sus vecinos que su esposa y su criada se habían ido de viaje. Buck Roxton fue el nombre que adoptó. Era hindú, era de religión parsi y había venido a este país y se había establecido como médico general. Vivía con una mujer. Estuvieron juntos por muchos años, pero en realidad no estaban casados, a pesar de que muchos pensaban que así era. Ella era una persona muy sociable, un poco coqueta tal vez, y era muy popular en los círculos sociales de Lancaster que frecuentaba el doctor. Él era respetado como doctor, pero no como animal social, y resentía la popularidad de su esposa, particularmente con otros hombres.
Pocos días después de la desaparición de su esposa, Roxton se había hecho poco popular con sus vecinos de Dalton Square al quemar gran cantidad de basura en su jardín. La criada que Isabella supuestamente se había llevado de viaje era Mary Rogerson. Roxton dijo que Mary estaba embarazada y que su esposa se la había llevado para que tuviese un aborto. Los padres de Mary no creyeron una palabra de esto y fueron a la policía. Ya tenían sospechas de Roxton, pero si había asesinado a su esposa y criada, creía haber hecho un trabajo concienzudo y dependía de los científicos en Escocia a probar que se equivocaba. Los cuerpos estaban en tantos trozos que los diarios lo apodaron los homicidios del rompecabezas. El Dr. Glaister y su equipo se dispusieron a reconstruir arduamente los cuerpos. Una de las mujeres era alta y de mediana edad, como Isabella. La otra era más baja y joven, como su criada. La investigación del homicidio del rompecabezas era especialmente significativa a causa de su innovador uso de la fotografía. Lo que hicieron por primera vez fue usar la técnica de tomar rayos X del cráneo y superponer una fotografía de la persona en vida, y eso mostró una coincidencia exacta. El fotógrafo de la policía, Bertie Hammond, también logró fotografiar la piel subyacente de un pulgar encontrado en la escena. Era lo suficientemente detallada para hacer una coincidencia parcial con huellas encontradas en el lugar de Roxton. Pertenecían a Mary Rogerson. El Dr. Roxton fue arrestado y acusado del doble homicidio. Roxton estaba muy celoso de su esposa y sus actividades, y después de una de sus discusiones, finalmente la estranguló. Desafortunadamente, eso fue presenciado por un miembro de su personal, por una criada, así que también fue estrangulada. Luego desmembró los cuerpos en la tina y siendo un doctor pudo hacerlo con mucha destreza. Luego los envolvió en diarios y los arrojó en la frontera escocesa. El juicio de Roxton en Manchester duró 11 días. Su defensa fue simplemente que los dos cuerpos no eran los de su esposa y criada. Le mostraron al jurado las fotografías superpuestas y tuvieron la brillante evidencia reunida por el Dr. Glaister y su equipo. Les tomó solo una hora hallar culpables a Roxton. Fue colgado en la prisión de Strangeways el 13 de marzo de 1936 y confesó sus crímenes antes de morir. Se pensaría que alguien tan listo como un doctor podría cubrir bien su rastro, pero aun cuando tomó medidas sofisticadas para evitar la identificación, luego cometió errores simples, como envolverlos en el diario local. El caso de Buck Roxton fue un enorme éxito para el equipo de científicos policiales y forenses. Demostró un método realmente innovador del trabajo forense que sentó bases en más de un área. Además del trabajo fotográfico, fue el primer caso en el Reino Unido en usar evidencia entomológica o de insectos para estimar el momento de la muerte. Esto se hizo estudiando el ciclo de la vida de los insectos que ponen sus huevos en carne muerta. La mosca más común en los cuerpos es la mosca azul, llamada Calífora bocina, y se ha trabajado más con ella que con cualquier otra mosca. Así que si tienes muchas moscas azules, entonces posiblemente obtendrás la fecha. El cuerpo estaba cortado en unos 70 pedazos, y algunos de ellos estaban llenos de gusanos. La persona que los examinó estimó por su tamaño que tenían 11 o 12 días de edad, lo que sugería que los pedazos tuvieron que estar allí por al menos 11 o 12 días. Con los gusanos y el diario creo que resolvieron el problema, y no creo que las personas que trabajaron con los gusanos hayan recibido reconocimiento. Fueron llamadas como testigos, pero ciertamente eso corroboró otras evidencias. No creo que en ese momento la entomología forense fuese una ciencia aceptada. No es una ciencia muy perfecta o precisa, pero puede ser muy útil en los primeros 8 o 12 días. Una vez que llegas a 2 o 3 semanas, la llevas demasiado lejos. El uso de todas esas nuevas técnicas significaba que la patología forense había recorrido un largo camino en su relativa corta vida. Para los años 40, individuos como Bernard Spilsbury ya no eran las estrellas del espectáculo. Nuevos hombres aparecían todo el tiempo. El más notable en el Reino Unido fue Keith Simpson, quien resolvió los homicidios del baño de ácido. De hecho, la estrella de Spilsbury había estado desvaneciéndose por algún tiempo, y en 1940 tuvo un ataque. Luego de años de investigar las muertes de extraños, él mismo tuvo un final trágico. Desafortunadamente, Spilsbury se deprimió mucho durante la guerra, posiblemente en parte por la erosión gradual de su reputación. Su hijo murió en la guerra.
Y él terminó cometiendo suicidio en su propio laboratorio. En ocasiones, un asesino llega a los extremos para eliminar el cuerpo. Después de todo, si la policía no puede hallar los restos, siempre existirá la duda de si se ha cometido de hecho un crimen. Pero el arduo trabajo policial y forense en ocasiones puede frustrar al más decidido asesino. Eso fue lo que ocurrió en Newton, Connecticut, en noviembre de 1986. Ese noviembre había sido particularmente frío, con una extemporánea cantidad de nieve y hielo. Fue en una de esas noches heladas cuando una mujer llamada Helly Craft desapareció misteriosamente. Helly era una azafata casada con un piloto, Richard Craft. Comenzó como un matrimonio feliz, pero luego las cosas se deterioraron. Ellos discutían frecuentemente, se separaban y se juntaban de nuevo. Así se convirtió en un matrimonio constantemente tormentoso. Él era ciertamente un personaje extraño. Entre ambos ganaban mucho dinero en sus empleos, pero él lo gastaba en su obsesión con las armas. Siempre iba a exhibiciones y espectáculos y ese tipo de cosas a comprar armas. Eso llegó a un punto crítico cuando ella finalmente tuvo suficiente e inició los procedimientos de divorcio, a lo cual él se opuso firmemente. Helly había contratado a un detective privado para reunir evidencia contra su esposo, y luego de que ella desapareciera, este hombre fue a la policía con sospechas. Pensaba que el esposo de ella estaba involucrado. La versión de Kraft de los eventos era algo confusa. Contó historias diferentes a varias personas. Dijo que ella se había marchado e inventó una historia que decía que se había ido a Dinamarca donde vivía su madre, pues esta estaba enferma y ella había ido a cuidarla. Sin embargo, en las investigaciones posteriores, uno de los amigos de ella que tenía sospechas encontró el número telefónico de su madre en Dinamarca, la llamó y esta dijo que estaba perfectamente bien y que no esperaba ver a su hija hasta el siguiente abril. La policía tenía sospechas y revisó los registros de la tarjeta de crédito de Richard Craft. Encontraron los detalles de algunas compras interesantes. Lo que descubrieron fue que había comprado alfombras por un costo de $1,500. También era interesante que hubiera comprado un gran congelador y por un relato anterior, luego descubrieron que había comprado una sierra eléctrica. Otro artículo realmente interesante en su tarjeta de crédito fueron $900 que gastó en una compañía de alquiler de equipos. ¡Mucho dinero! Al investigarlo descubrieron que había alquilado un cortador de madera muy grande en un remolque que se usaba para cortar grandes trozos de madera. ¿Qué podía hacer un hombre con un congelador, una sierra eléctrica, un cortador de madera de tamaño industrial y una esposa no deseada? ¿Y por qué de pronto sintió la necesidad de reemplazar la alfombra? La policía tenía sus sospechas y emitió una solicitud para cualquiera que hubiese visto un camión y un cortador de madera esa noche. Encontraron a un conductor del gobierno local que conducía un quitanieves. Había habido una fuerte tormenta invernal recientemente y él había estado en la autopista toda la noche quitando la nieve y colocando arena. En horas de la madrugada había visto a alguien a un lado del camino con una camioneta rentada y una gran cortadora de madera en un remolque, y había visto a alguien moverse. Un par de horas después, cuando regresó a eso de las 5 de la mañana, aún estaba allí, pero parecía haber terminado lo que fuera que estuviera haciendo. La camioneta y la cortadora de madera habían estado aparcadas en las riberas del río Housatonic en un área conocida como Lake Soar. La policía comenzó a revisar el área. Lo primero que encontraron fue el trozo de un sobre con el nombre Helly L. Craft en él. En enero de 1987 se realizó una búsqueda detallada en las riberas del río. Estas estaban cubiertas de nieve y los investigadores tuvieron que revisarlas de rodillas con sus manos. Primero derritieron la nieve, luego tamizaron el suelo. Tuvieron un trabajo muy desagradable porque hacía mucho frío. Incluso hicieron descender el río para intentar hallar más material y comenzaron a encontrar pequeños trozos de tejido humano. Encontraron más de 2,000 cabellos rubios. Hallaron 85 gramos de carne humana en varios lugares. Luego encontraron cosas identificables como trozos de dientes, el hueso maxilar y parte de un pulgar y el dedo de un pie. También muy interesante fue que en el río encontraron la sierra eléctrica. Se había intentado borrar el número de serie, pero este se recobró después. En los dientes de la sierra había restos de tejido humano, pero también, más significativamente, había fibras de alfombra de la casa.
Todos los hallazgos fueron enviados a los laboratorios forenses en Connecticut. Allí los detectives tuvieron suerte, pues el laboratorio era dirigido por el Dr. Henry Lee, uno de los principales científicos forenses del mundo. Las pruebas en los huesos y la carne demostraron que eran del mismo tipo sanguíneo de Haley. El cabello era largo y rubio, como el de ella, y los dientes podían verificarse como suyos por sus registros dentales. El Dr. Lee estimó que probablemente habían encontrado una milésima de un cuerpo humano, pero fue suficiente para probar que era Haley Craft. Lo que especulaban mientras construían el caso era que él la había matado de algún modo y luego había puesto el cuerpo en el congelador que compró. Una vez que el cuerpo estuvo congelado, lo cortó en pedazos manejables con la sierra y luego rentó la trituradora, tomó los trozos de cuerpo y los colocó en la trituradora. Creo que su intención claramente era despedazar el cuerpo y esparcirlo en el río, donde nunca fuese hallado. Igual que otros asesinos, antes que él, Richard Craft creyó haber cometido el crimen perfecto. Bien, casi lo fue. Pero ciertamente, en términos forenses, si colocas un cuerpo en una trituradora, dejarás evidencia por todas partes, y la posibilidad de que todo vaya en la dirección que deseas, como se probó en este caso, es realmente muy pequeña. Además, el no tomarse la molestia de llevarse la sierra a otra parte, sino solo arrojarla cerca en el río, ciertamente fue parte de su gran caída. Pero había sido un error aún mayor el dejar el nombre y la dirección de la víctima en la escena. Parecería que colocó el cuerpo en la trituradora con su ropa aún puesta y en su bolsillo había una carta dirigida a ella. Una de las primeras cosas que halló la policía fue el fragmento de un sobre dirigido a la fallecida. El Dr. Henry Lee brindó testimonio y bajo el peso de la evidencia forense, el veredicto de culpabilidad parecía ser una conclusión obligada. Sin embargo, un jurado se empeñó en su inocencia y se declaró nulo al juicio. Más de un año después tuvo lugar un segundo juicio. Esta vez, el jurado declaró unánimemente culpable a Richard Craft. Recibió una sentencia de 99 años. Actualmente hay un modo mucho más simple de identificar incluso los fragmentos más pequeños de restos humanos, el ADN. El ADN ha demostrado ser milagroso como medio de identificar víctimas. Crímenes que se creían literalmente muertos y enterrados de pronto ofrecen nuevas pistas. En los casos de tumbas masivas de guerra, como las de Bosnia, las víctimas desconocidas pueden recuperar su identidad ofreciendo descanso a sus parientes. Pero no son solo las víctimas de un crimen quienes pueden beneficiarse de la identificación por ADN. En ocasiones, la naturaleza puede ser también una asesina despiadada. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto en la costa noroeste de Sumatra desató un tsunami en el Océano Índico. Miles de kilómetros de costas fueron devastados y más de 300.000 personas perdieron la vida. Igual que los lugareños, miles de turistas de todo el mundo disfrutaban de sus vacaciones cuando la ola golpeó. En el caso que siguió, amigos y parientes trataban frenéticamente de averiguar qué les había sucedido a sus seres amados. El ADN fue en ocasiones la única oportunidad de obtener una identificación positiva. Pero a pesar de que el ADN ha sido un enorme avance para los científicos forenses en la identificación de restos, no es una bala mágica. Hay mucho más trabajo involucrado en el resultado exitoso de cualquier acertijo en la escena de un crimen. Actualmente existe la creencia popular de que la alta tecnología ha resuelto todos los problemas del crimen. Esto está lejos de la verdad. No intento disminuir el rol de la alta tecnología y la ciencia. Han dado pasos enormes en las últimas décadas y debemos mencionar el ADN. Esto ha revolucionado la capacidad de colocar a una persona en un lugar y momento en particular. Sin embargo, en ocasiones, olvidamos que el grueso del trabajo aún depende de las concienzudas observaciones hechas con el ojo y las interpretaciones adecuadas de esas observaciones. El factor humano aún es un componente importante. No debemos olvidar el valor de la interpretación, la observación personal y los años de experiencia. Estos son también muy importantes.